buenas tardes con todos. Mi nombre es Cintia Anabel Sarango Luzón. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Actualmente curso el cuarto semestre y soy militar de profesión. El objetivo de este video es darles a conocer referente a las calumnias e injurias en los medios digitales. La sociedad de hoy en día se encuentra envuelta por el desarrollo tecnológico y para lo cual, sobre todo, encontramos que se emplean lo que son las redes de comunicación en sí del Internet, las redes sociales. Es fácil hoy en día comunicarse a grandes distancias, lo cual es una bondad para la sociedad, así como lo es la libertad de expresión, que le otorga el derecho a la persona de poder exclamar sus pensamientos sin dañar sobre todo la dignidad y la honra de otra persona. El presente documento y la presentación tiene como finalidad de proporcionar a la ciudadanía una guía legal dinámica en la cual puedan entender y se explique sobre la calumnia y la difamación en los medios digitales, para lo cual vamos a emplear como normativas la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y un análisis de las estadísticas del uso de los medios digitales en el país, lo cual brindará a los niños, niñas y adolescentes un correcto direccionamiento que les permitirá en un futuro ser adultos responsables en la sociedad, conociendo que sus derechos no van por encima de los demás. Entendamos que los derechos digitales en el Ecuador van ligados a lo que es la libertad de expresión y la privacidad que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar medios digitales empleando ordenadores, dispositivos electrónicos y redes de comunicación. Pero entendamos a qué hablamos referente de la libertad de expresión. La libertad de expresión o derecho a la agresión. La libertad de expresión dice que son todas las personas que tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y de cualquier medio, y que serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. En este caso, esto nos indica la Ley Orgánica de Comunicaciones en su artículo número 17. Entendamos que la evolución tecnológica ha permitido acortar distancias, siendo las redes sociales los medios de comunicación más usados. Pero asimismo tenemos dos caminos de las redes sociales, lo cual obtiene partes positivas y negativas. En el lado positivo, entendamos que se puede emplear para la buena comunicación, herramientas de estudio, trabajo y de la vida misma, pero del lado negativo, se evidencia una libertad de expresión desmedida, violando la privacidad de las personas y generando daños contra el honor. La flexibilidad y la falta de control en las redes sociales han permitido que exista un desmedido aumento de casos de calumnias realizados en las redes sociales. El Ecuador posee una política digital cuyo propósito es promover el desarrollo y fortalecimiento del sector telecomunicaciones. Esto se encuentra enmarcado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Asimismo, busca fortalecer la seguridad de los activos críticos de la información, gestionar riesgos del ciberespacio con visión nacional e integral. En base a este criterio, vemos que hoy en día es muy fácil que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a las diferentes páginas de Internet y sin necesidad de un control, lo cual el Estado busca limitar el acceso para estos niños con la finalidad que no observen páginas en las cuales se incluya violencia o actos en los cuales perjudique a su entendimiento. Estableciendo líneas de acción en coordinación con las entidades públicas y privadas, academia y sociedad civil. También, asimismo, hoy en día en las páginas y redes sociales vemos mucho lo que son las calumnias e injurias. Entendamos que las calumnias e injurias son delitos contra el honor. Es acusar falsamente a una persona de un delito falso o irreal. A esto le conocemos como una imputación, lo cual se le imputa a una persona que ha cometido un delito en base a una falsa acusación. Esto será sancionado conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. En el Ecuador existe una problemática muy amplia, la cual es generada por la ausencia de valores y el desconocimiento de leyes, lo cual ha generado que sea una práctica muy común el generar calumnias hacia otra persona o el difamarle. Y esto es generado por el desconocimiento mismo de la ley y que no conocemos lo que nos establece el Código Orgánico Integral Penal, el cual establece diferentes tipos de sanciones ante las personas que cometan este tipo de delitos. Conozcamos que la Constitución de la República del Ecuador debe garantizarnos y en sí nos garantiza el derecho a la honra y el buen nombre, así como también a gozar de estos derechos de información y tener una vida privada. Esto nos establece de acuerdo al artículo 66, numeral 3, literal A.
Asimismo, este mismo derecho a la información, a la privacidad, se encuentra en riesgo por este tipo de delitos, como son la calumnia y difamación, como lo hablamos en el artículo número 182 del Código Orgánico Integral Penal. Conozcamos que existen sanciones aplicadas para el cometimiento de delitos de la calumnia en los medios digitales. Conozcamos que la pena es un recurso empleado por el Estado ante el delito, siendo una restricción o pérdida de los derechos fundamentados en la ley e impuesto por el ente jurídico correspondiente. Entonces, la ley va enfocada a la protección de los bienes jurídicos. Conozcamos que en este caso el medio jurídico que se protege ante las calumnias y las injurias es la dignidad y la honra y el buen nombre de la persona. Entonces, ¿cuáles son los tipos de delitos cometidos en los medios digitales, ya sea en este caso como lo es la calumnia? Es decir, en los medios digitales se realizan comentarios ofensivos, ya sean foros, páginas, chats, mensajes, inclusive usurpando la identidad de la víctima y usurpando sobre todo su privacidad. Asimismo, también tenemos delitos en los cuales se acosa a la víctima con la publicación de fotografías editadas con la finalidad de generar daño o amedrentar a la víctima, y haciendo correr calumnias, injurias, como rumores sobre comportamientos indebidos o vergonzosos de la víctima, dañando sobre todo su dignidad y su honra y generando daños psicológicos en la persona. Cabe recalcar que el Código Orgánico Integral Penal tiene el firme propósito de sancionar y de medir y de regir cuáles son las leyes, cuáles son las sanciones en base a la ley que se va a imponer para el cometimiento de estos tipos de delitos. Tenemos dos opciones como corresponde la pena privativa de libertad y las multas económicas. En la pena privativa de libertad conozcamos que es una sanción impuesta por un juez ante un tribunal en el cual se dicta que se quita la libertad de la persona y es recluida en los diferentes centros de privación de libertad. Y una multa económica que, si bien es cierto, es considerada como una mejor opción, sin embargo, se observa una desigualdad e insolvencia jurídica. Cabe recalcar que los jueces tienen la potestad y la facultad de sancionar económicamente o asimismo privar de libertad a la persona que cometa ciertos tipos de delitos. Como conclusiones tenemos que la libertad de expresión, si bien es cierto, permite a las personas mostrar sus opiniones, sus criterios de una forma libre y espontánea. Sin embargo, debemos recalcar que cada persona debe ser responsable de aquello que exprese o manifieste. También tenemos que el Ecuador adoptó una política digital con el fin y enmarcada en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con el propósito de fortalecer las telecomunicaciones y el espectro digital, y con la finalidad sobre todo de dar garantías de seguridad al manejo de medios digitales. Si bien es cierto, de hoy en día los medios digitales son el hogar en el cual se generan la mayor parte de delitos cibernéticos, como lo son el bullying, las calumnias, el acoso digital. Es aquí donde, portando una identidad falsa, se cometen estos tipos de delitos. Es así que muchas de las veces hoy en día podemos ver que a nosotros mismos y a nuestros compañeros muchas de las veces nos creen una página falsa, ya sea esto en Facebook, en Instagram, con la finalidad de que, de pedir muchas de las veces y hacerse pasar por la persona usurpando su identidad para con esto generar estafas, pedir dinero sobre todo y propinar información frente a nuestros amigos o red de amigos, información falsa, haciendo desmerecer la calidad de la persona. Cabe recalcar también que aquí las calumnias en los medios digitales son delitos, ya que se imputa a una persona el cometimiento de un acto de delito que no ha cometido, en el cual se divulga información falsa con el único afán de causar daño. Es inclusive que muchas de las veces el resentimiento entre las personas han permitido que éstas tomen este tipo de conducta hacia las víctimas, lo cual, como hemos indicado, es con el único afán de causar daño y sobre todo desmedir su dignidad. Como criterio personal les puedo indicar que somos una sociedad y debemos de cambiar nuestro tipo de pensamiento, en la cual seamos una sociedad de cambio, la cual expresa sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, su criterio propio. Seamos los jóvenes aquellos que tienen bajo sus manos recursos como son la tecnología, con el único fin de generar cambios positivos en la sociedad. Debemos de autoeducarnos, siendo libres de nuestros propios pensamientos negativos. Generemos en el futuro adultos responsables que conozcan que sus derechos no van por encima de los demás. Seamos nosotros quienes protejamos a los más pequeños de medios de comunicación que generen violencia, en los cuales se muestran conductas inadecuadas. Seamos nosotros los principales acusadores de quienes emplean las redes sociales para generar delitos. Frenemos el cyberbullying, el acoso digital, cambiemos la historia de una sociedad consumida por la falsa información
y sobre todo que utiliza la tecnología como un único fin, el generar daño y sobre todo el cometer delitos. A continuación, les expongo, les presento el tipo de bibliografía en la cual se empleó para la presentación de esta presentación. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de autores y los diferentes tipos de medios que se emplearon, así como lo es el Código Orgánico, el Código de Trabajo y también el Código Orgánico Integral Penal. Por la atención que me supieron brindar, les agradezco y que tengan todos una excelente tarde.